Todos ustedes, estimados cursantes, vamos a continuar con la segunda ponencia. Estará a cargo de la doctora Angélica Porras. Termina mañana. ¡Hey, Jaramillo! ¡Hey! Bien, por favor, recordamos a nuestros cursantes mantener los micrófonos silenciados para no interrumpir con las ponencias. Como les iba diciendo, la siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Angélica Porras, en donde tenemos la acción de acceso a la información pública. Ella será el tema que va a tratar esta noche. La doctora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Valencia, España, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España, y profesora de varias universidades del país. Muy buenas noches, estimada doctora, un gusto saludarle, un placer tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches con todos y con todas. Fernando, buenas noches. Un saludo a Damián también. También a las personas que el día de hoy están en este taller, en este curso. Bueno, yo quisiera hablar, más bien dicho, dividir mi exposición en dos partes. La primera, que tiene que ver con los temas generales relacionados con la acción de acceso a la información pública, y la segunda, con la discusión, o más bien dicho, la evidencia a la que debemos justamente responder como juristas. Hay una serie de problemas que se presentan en las acciones de acceso a la información pública y que me parece que merecen debate. Entonces, la primera cuestión que me gustaría abordar, como he dicho, es la relacionada con los temas generales de la acción de acceso a la información pública. Y dentro de ello, lo primero que debemos mencionar es que tenemos una diferencia entre lo que es la información pública de aquello que no es la información pública. Entonces, ¿en qué caso cabe la acción de acceso a la información pública? Justamente la acción de acceso a la información pública es un mecanismo, una garantía constitucional establecida en la Constitución, en el artículo 91, que me permite acceder a la información que es pública. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la información pública? Y esa respuesta nosotros la podemos encontrar en la propia ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en el artículo 47, que en el inciso segundo dice que se entenderá por información pública, y más o menos sostiene lo siguiente, el inciso segundo del artículo 47. Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público. Entonces, aquella que emane o esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que para el tema materia de la información tenga participación del Estado o sean concesionarios de este. Aquí, nuevamente, lo que nos dice es que todo aquello que emane de entidades públicas se considera, o esté en poder, se considera información pública. Entonces, este segundo inciso del artículo 47 no nos resuelve la pregunta central, que es ¿cuál es el concepto de información pública? Entonces, recurramos al artículo 5 de la LOTAIP, de la Ley Orgánica de Acceso a la de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, debemos señalar que esta ley es una ley preconstitucional, es una ley de 1999, y lo que termina haciéndose es un mix entre lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y lo que dice la LOTAIP. Lo que dice la LOTAIP es: se considerará información pública todo documento, en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, y esta es la parte importante, contenidos creados u obtenidos por ellas. ¿Por quiénes? Por las instituciones públicas. Entonces, nuevamente, contenidas en las instituciones públicas, creadas por ellos u obtenidas por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad
o se hayan producido con recursos del Estado. Es decir, en principio, todo lo que sea contenido por una institución pública, creado por una institución pública u obtenido por una institución pública es información pública. Salvo, y ahí viene el artículo 6, salvo aquella información que es confidencial. ¿Cuál es la información confidencial? Entonces, el artículo 6 nos aclara que se considerará información confidencial aquella información pública, personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales. Bien, ¿cuál no está, cuál es el criterio entonces que me indica a mí si hay información que está contenida, obtenida por la institución pública y que la institución pública en principio es, al contenerla en la institución pública, en principio esa información es pública. Sin embargo, me está haciendo una excepción y es la información confidencial, justamente la información que siendo personalísima, que siendo personal, no está sujeta al principio de confidencialidad. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente, el sueldo de una persona es una información privada. Sin embargo, el sueldo de un servidor público es información pública. Entonces, dependiendo justamente de sobre aquello que rige el principio de confidencialidad, será el límite de aquello que es confidencial, de aquello que no es confidencial. Entonces, la primera limitación que tenemos con respecto a la información pública es aquello que tiene que ver con los derechos personalísimos en los que no rige el principio de publicidad, como son, por decir algo, si yo trabajo en una institución privada, no, mi información sobre cuánto gano y las condiciones de trabajo no son información pública. Pero si yo soy servidor público, justamente esa información de cuánto gano sí es información pública. Entonces, este es un primer elemento de las limitaciones. Un segundo elemento tiene que ver con la calidad o la calificación de reservada de esta información cuando es pública. Es decir, ¿puede haber información pública calificada como reservada? Sí. Sí puede haber información pública calificada como reservada. Sin embargo, la propia Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que esta declaración de reservada o incluso, para no hacer mayor confusión, digamos, esta declaración de reserva de cierta información tiene que ser hecha antes de que yo solicite la información y conforme a la ley. Entonces, ¿se puede calificar de reservada cierta información pública? Sí, pero esa calificación tiene que hacerse con anterioridad a la solicitud de la información que yo haga y en segundo lugar, tiene que hacerse conforme a la ley. Ahí tal vez el ejemplo más claro es cuando se declara confidencial las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. O dice también la Ley Orgánica de Garantías y de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, diríamos que sobre todo lo que está contenido, creado u obtenido por las empresas públicas, pesa el principio de transparencia, el principio de publicidad, excepto sobre aquellos datos personalísimos cubiertos por el principio de confidencialidad. Por poner un ejemplo, si una persona que trabaja en cualquier institución del país es portadora de VIH, ese no es un dato público, aunque sea servidor público. Pero en cambio, ¿cuánto gana ese servidor público? Sí es un dato público. Entonces, sobre
sobre la una característica pesa el principio de confidencialidad, sobre la otra no, pesa el principio de transparencia. Primer elemento. Segundo elemento, o segundo límite al principio de transparencia es cuando la información es declarada reservada. Por ejemplo, cuando se está discutiendo cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional. En ese caso, se puede declarar con anterioridad y conforme a la ley reservada esa información. Entonces, haciendo estas primeras aclaraciones y teniendo en cuenta que la acción de acceso a la información pública lo que busca es que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas podamos acceder a la información producida por el Estado y por las instituciones que se financian con el Estado, aunque no sean estatales. Entonces, con estas limitaciones que he señalado, está creada la acción de acceso a la información pública. Esta acción de acceso a la información pública tiene un procedimiento, y el procedimiento es, en primer lugar, que se debe solicitar la información requerida a la institución donde nosotros presumimos está la información. Es decir, no hace falta tener la exactitud, decir, es que en esta institución está la información pública. Y fíjense ustedes lo que dice el artículo 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentra la información requerida. Es decir, no se trata de que nosotros debamos saber con todo lujo de detalles dónde está la información. Donde nosotros presumimos que está la información, a esa institución le solicitamos que nos entregue la información. Y fíjense lo que dice este mismo artículo 48. Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá, es decir, es obligación, comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada. Voy a poner un ejemplo. Cuando se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, había una comisión que tenía que firmar esta carta de intención, y esta comisión estaba liderada por el Ministerio de Finanzas. Nosotros le pedimos la información al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas nos dijo que no tenía, que habíamos solicitado mal, que en realidad tenía la Presidencia de la República. Le pedimos a la Presidencia de la República nos dijo no tenemos tampoco, y entonces no sabíamos dónde estaba esa información. Al final, una jueza, después de 4 acciones de acceso a la información pública, una jueza le ordenó a la Presidencia de la República, porque la Presidencia dijo que sí tenía una copia, que nos entregue la información respecto a esa carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una vez que nosotros dirigimos la solicitud de que nos entreguen esa información, que ya sabemos que no es que debemos dirigirla exactamente a la institución donde está, donde presumiblemente pueden tener esa información. Y si es que esta institución no tiene esa información, nos tiene que remitir a aquella que sí tiene en sus archivos la información correspondiente. Ahora bien, hecha la solicitud para que nos entreguen la información, ellos tienen un plazo de 10 días. Y como ya se dijo el expositor que estaba en uso de la palabra antes que me tocara a mí, la institución pública puede responder de 2 maneras. La una es quedarse callado, no decir nada, y la otra es decir expresamente, no le entrego la información, no la tengo la información. Entonces, en esas 2 situaciones estaríamos ante una denegación de la información pública. Cuando estamos frente a una situación de denegación de la información pública, esta denegación puede ser una denegación tácita, como cuando la institución se queda callada, o puede ser una denegación expresa. Las denegaciones expresas generalmente tienen que ver la entidad pública le exige cuestiones como, es que usted no ha sido expreso
en el documento que está pidiendo. Entonces, al respecto hay que decir que incluso la ley, la LOTAIR, no es que me exige a mí que establezca con precisión el documento de que se trata. Me dice que yo diga cuáles son los temas concretos, eso sí, los temas concretos sobre los que puedo pedir información o los que estoy pidiendo información. Entonces, uno de los argumentos con mayor frecuencia nosotros escucharemos de las entidades accionadas es justo eso, que nosotros no hemos pedido con claridad el documento, diciendo además, este es un argumento que suelen utilizar, diciendo además que debíamos haber sido más específicos y detallar con lujo de detalles cuál es el documento que estamos necesitando. Entonces, fíjense ustedes lo que dice el artículo 19 de la LOTAIR. Lo que dice el artículo 19 de la LOTAIR es que se refiere a los requisitos de la solicitud, esta solicitud previa que le hacemos directamente a la institución. El interesado a acceder, en realidad debe ser en acceder, pero bueno, no importa la redacción. El interesado a acceder a la información pública que reposa, maneja o producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de dicha institución. Aquí hay un elemento importante. La ley dice ante el titular de dicha institución. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros solicitábamos, en este caso que les comento, nosotros le solicitábamos al Ministerio de Economía que nos entregue la información, ellos decían, nosotros no somos el titular es el presidente de la República porque estamos hablando del Ejecutivo. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice el artículo 19 es, debe hacerse ante el titular de la institución. Nosotros pensamos que una cosa es el titular y otra bien distinta es el representante legal. Entonces, el titular del Ministerio de Finanzas es el ministro. No le vamos a demandar al presidente de la República cuando el titular del Ministerio de Finanzas es el ministro. Pero siempre tener en cuenta que es a la autoridad más alta, porque es el titular, al que yo tengo que dirigirle la solicitud de información. Y esta segunda parte es la que yo hacía referencia. La segunda parte del artículo 19 dice, en dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud, la cual será contestada en el plazo señalado en el artículo 9 de esta ley, es decir, en el 10 días. Aquí es importante señalar que, ¿qué es lo que me piden a mí como requisitos para solicitar la información a la institución pública? En primer lugar, mi identificación, cuáles son mis datos. En segundo lugar, dónde posiblemente esté ubicada esta información. Y en tercer lugar, los temas, motivo de la solicitud. Entonces, no es que me están pidiendo a mí el número exacto de documento, ni el número de la acción de personal, si estoy pidiendo una acción de personal, ni tampoco me están diciendo la fecha exacta. Lo que me dicen es los temas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy interesada en saber cuántos son los jueces que tienen contrato, nombramiento provisional. Yo no tengo información, ni tengo que tenerla, porque si no, no estaría acudiendo a esta acción de acceso a la información pública. No le puedo decir, mire, la acción de personal número tal que le designa al juez fulano de tal. No, yo estoy pidiendo información sobre cierto tema. ¿Cuál es este cierto tema? El tema es los contratos provisionales para los jueces que ejercen en el país funciones en la función judicial. Entonces, aclarar este punto, porque suele ser argumento de las instituciones públicas, es que no ha dicho cuál es el documento, es que no ha señalado con exactitud la fecha del documento. A mí no me exige eso la ley. El artículo 19 me exige que yo indique cuáles son los temas, pero además, temas motivo de la solicitud, no que motive la razón para la que voy a utilizar los documentos. La razón es porque yo tengo derecho a tener esa información pública, no hay otra. Entonces, hay ciertos casos en que, leyendo mal esta norma, se suele decir que yo tengo que motivar la razón para la que necesito la información.
Yo puedo querer esa información para guardarla en un cajón y nunca más acordarme de ella. O puede querer esa información para demandar al Estado. Ese no es un asunto que le deba competir ni a la institución pública, peor al juez. ¿Y por qué no es un asunto que le debe competir a ninguno de los dos? Porque el artículo 18 de la Constitución de la República a mí me reconoce el derecho de acceder a información. Punto. Entonces yo no necesito decir para qué quiero, ni tampoco detallar con exhaustividad el documento, el número, el oficio en el que supuestamente está esta información. Recordemos que la Ley de Garantías y la propia Constitución está pensada en que el ciudadano, sin necesidad de ir a un abogado, pueda hacer ejercicio de estas acciones. Entonces, ¿cómo si es que el ciudadano va a tener que contratar a un abogado cada vez que necesita acceder a la información pública? Tiene que saber con exactitud dónde está la documentación y además el número que tiene el oficio o lo que sea. Entonces, esta solicitud previa, antes de acudir a la acción de acceso a la información pública, que es dirigida al titular de la institución pública, a la máxima autoridad de la institución pública, tiene que tener estos datos que he dicho, mi identificación y además los temas sobre los que yo quiero que me entreguen información. La institución pública tiene 10 días para contestar, plazo de 10 días. Si es que no me contesta, tenemos una denegación tácita. Si es que me contesta diciendo, usted no ha puesto las razones para los que quiere la información, sabe que no me ha detallado el oficio que usted me está pidiendo, o como hace unos días nos dijo el Ministerio de Trabajo, nos respondió diciendo, ¿sabe qué? Esa información sí la tengo yo, pero no se la puedo entregar porque es información que yo no la produje. La trajo el Consejo de la Judicatura y la trajo la Defensoría Pública. Y yo solo tengo en mi archivo esa información. Eso es lo que nos dijo el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, recordemos que la definición de información pública, conforme está en el artículo 5 de la LOTAIP, dice información contenida, producida u obtenida por la institución pública. Entonces, el Ministerio de Trabajo a nosotros nos dijo, no les puedo dar, sí la tengo, aquí está, no las puedo dar porque yo no lo produje. Entonces hicimos la acción de acceso a la información pública y el juez dijo, sí, efectivamente, entreguen esa información porque si bien ustedes no la produjeron, ustedes la tienen en su archivo. Y esa información nos la entregó el Ministerio de Trabajo. Ahora, tenemos hecha esta primera solicitud, digamos que nos es denegada tácitamente o nos es denegada expresamente, nosotros podemos acudir a la acción de acceso a la información pública. Y bueno, ya todos sabemos cuáles son las reglas que rigen en una audiencia para el caso de la acción de acceso a la información pública. Quiero referirme al artículo 20 y luego quiero referirme a esta segunda parte que he dicho, que son los temas de fondo, los temas que se debaten en los juzgados cuando tenemos que acceder a la información pública. Vamos con el artículo 20 de la LOTAIP. Básicamente lo que dice es lo siguiente, que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley de crear o producir información con la que no dispongan, y esta parte que voy a leer es sustancial, o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Ok, entonces vamos a analizar ese artículo. Este suele ser otro de los argumentos que utilizan las entidades públicas para decir, mire, yo no tengo la obligación de crear la información que no está en mis manos, de producir, dice este artículo, ¿no? Es decir, no deberían exigirme a mí que entregue la información porque yo no tengo esa información. Y el artículo 20 dice que
el hecho de solicitar la información no me genera una obligación de crear o producir esa información. Sí, pero hay que leer la norma completa. Entonces, la norma dice que sí, no hay la obligación de crear o producir la información siempre y cuando no tengan la obligación de contar con ella al momento de efectuarse el pedido. O sea, que si, vamos a poner el ejemplo, si yo tengo la obligación de tener como ente público, pensemos en el Ministerio de Educación, yo tengo la obligación por ley de tener estadísticas sobre la deserción escolar. Es una obligación que tengo por ley, de tener estadísticas sobre la deserción escolar. Pero no las tengo, no la tengo, porque no hubo presupuesto, porque se perdió la información, porque recién voy a hacer la información, o porque simplemente no la tengo. ¿Qué es lo que dice? No existe la obligación de crear o producir la información, eso es lo que me dirá la entidad, es que no tengo la obligación de crearla o producirla. Eso sería cierto si yo no tuviera la obligación de producir esa información. Entonces, este argumento tiene que ser leído, encontrado en este artículo de manera completa. No es que usted le puede mandar al Ministerio de Salud a generar estadísticas sobre educación, pero sí le puede mandar, mediante una acción de acceso a la información pública, a generar estadísticas que debe tenerlas el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, es necesario aclarar para qué casos aplica el artículo 20 de la LOTAI. Entonces, en esta circunstancia, como ustedes saben, digamos que nos han denegado, vamos a la acción de acceso a la información pública, nos hacen una audiencia, aplican las reglas generales para todas las audiencias de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Quizá decir que los puntos más importantes en ese caso es la reversión de la carga de la prueba que tiene el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que justamente señala que se entenderán ciertos, se presumirán, dice, claro, esta es una presunción que admite prueba en contrario, el último inciso del artículo 16, se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada. ¿Qué significa esto? Que si es que yo le pido a la institución pública que me entregue información y no me suministra esa información y no me justifica que no la tiene o no debe tenerla, se presumen ciertos los elementos que yo planteo en mi demanda. Este es justamente la reversión, digamos, de la carga de la prueba que se da en el artículo 16 que habla de las pruebas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, una vez que hemos señalado todos estos elementos generales que me imagino que todos ustedes de aquí conocen, utilizan, van a las acciones de acceso a la información pública con estos elementos y también se han topado con estos argumentos que yo he señalado cuando hemos ido a estas audiencias. Yo quisiera abordar a continuación el segundo, digamos, la segunda parte de esta exposición, que tiene que ver, en cambio, con los problemas de fondo. O sea, son cuestiones de fondo en el tema del acceso a la información pública. Entonces, una primera cuestión que yo ya he mencionado y que les he señalado a ustedes es en el caso de la mezcla que se hace entre la LOTAIB y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La LOTAIB es una ley de 1999, o sea, es preconstitucional, y ahí se juntó con lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la propia Constitución. ¿Era necesario reformar la ley? Claro que sí.
es necesario todavía reformar la ley para justamente adaptarla a estos principios traídos por la Constitución y por la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Un segundo punto tiene que ver con una cuestión que señalamos debemos abordar, y es la cuestión de qué pasa si es que nosotros, mediante información pública, le pedimos en un proceso, vamos a poner por ejemplo, un proceso que se lleve adelante en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo. Y le pedimos una certificación o le pedimos a un juez en un proceso judicial que certifique si está ejecutoriada una providencia. ¿Cabe o no cabe la acción de acceso a la información pública? Entonces, voy a concretar un poco más el ejemplo. Digamos que yo tengo un proceso, más bien les voy a poner un ejemplo de un proceso judicial en el que el juez, o el tribunal más bien dicho, se equivoca y no responde el recurso de aclaración y ampliación. No responde el recurso de aclaración y ampliación, se olvida de responder y simplemente manda la sentencia sin esta parte. Entonces, yo le pido al juez, le digo, mire, certifique si usted ha resuelto el recurso de aclaración y ampliación que yo he solicitado y certifique si está ejecutoriada la sentencia. Obviamente, el tribunal se da cuenta de que cometió un error, de que tenía que haber también notificado la sentencia con el recurso de aclaración y ampliación, que se resolvió también en la misma audiencia. Pero me dice, no hay nada que decir, ya está dicho todo, y punto, ni siquiera certifica que había ejecutoría o no de la sentencia. Entonces yo voy a una acción de acceso a la información pública y le digo al juez, mire, yo quiero que el juez me certifique, porque es parte del proceso, que me certifique si es que está o no ejecutoriada la sentencia que él me notificó porque se olvidó de notificarme la aclaración y ampliación. ¿Cuál fue el alegato de la otra parte? El alegato de la otra parte fue, es que yo no puedo entregar esa información, no puedo, porque eso no es entrega de información, no es entrega de documentos, sino que es producción de documentos. Entonces yo no debería entregar esa documentación, o sea, ese certificado. Eso es lo que me dice la contraparte. Sin embargo, cuando el artículo 20 establece que hay límites a la publicidad de la información, dice que efectivamente una institución pública puede negarse a crear información, a producir información, pero cuando no sea su deber. Entonces, ¿era su deber o era el deber de este juzgador o de este tribunal certificar si la sentencia está ejecutoriada? Por supuesto que sí, ese es su deber. Y sin embargo, no quiso producir esa información. ¿Por qué no la quiso producir esa información? Porque eso hubiera denotado que él se equivocó y que no quiso responder a la solicitud de acceso a la información pública. Entonces, ahí hay una discusión en cuanto le podemos exigir en la producción de información a una entidad pública. Mi postura es que es obligación producir esa información cuando la ley lo manda. Y en este caso que les pongo como ejemplo, es obvio que un juzgador tiene que certificar si una sentencia está ejecutoriada o no, lo manda la ley. Entonces, esa producción de información no está prohibida. Es más, el artículo 20 hace esa salvedad en la LOTAIE. La segunda cuestión que hay que discutir también es cuál es la validez
de todos estos instrumentos y documentos que aparecen con firma electrónica, comunicados en las páginas web y otros documentos semejantes para que tengan valor. Empecemos con el tema de la sentencia. ¿Qué es una sentencia? Entonces, una sentencia, digamos, está además en el sistema SATG cuando se trata de la jurisdicción ordinaria o en el sistema de la Corte Constitucional cuando estamos ante la Corte Constitucional. Esa sentencia que está en el sistema SATG es información pública. ¿Vale como información pública? ¿O yo tengo que hacerla certificar ante alguien para que valga como información pública? Entonces, ¿qué pasa con la sentencia dictada por la Corte Constitucional? ¿Es una información pública o no? Es una información pública. Es una información pública. Ahora, yo tengo que certificar esa información pública, tengo que hacerles llevar y decirles al secretario o a los jueces, certifiquen que estas son sus firmas para que esa sentencia valga como información pública. No, porque una sentencia se publica y se hace pública por los medios establecidos en la propia ley. Es decir, la ley le dice, mire, si usted obtiene esta sentencia del registro oficial o de la página web de la, bueno, no dice de la página web la ley, pero la propia Corte tiene sus mecanismos de publicidad. Entonces, esa es información pública. Ahí, en el caso de las sentencias del Poder Judicial, hay una resolución, la resolución del año 25 del año 2017, donde efectivamente se establece que la sentencia obtenida del SATG vale como prueba, siempre y cuando el secretario, en el momento de que se actúe como prueba, certifique que efectivamente viene del sistema SATG. O sea, ahí hay un procedimiento para decir, vale, esa sentencia. Pero en el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, todos nosotros hemos entrado al sistema de las sentencias de la Corte Constitucional y decimos, esta es una sentencia. Y a mí, una persona me dice que esta no es información pública, usted tenía que traer certificada. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto puede haber otros puntos de vista, el hecho de que la ley establezca que la propia Corte Constitucional, porque en el caso de la Corte Nacional está, como les digo, la resolución 25 del Consejo de la Judicatura 25-2017, que con este pequeño procedimiento le da validez a una sentencia o al proceso obtenido del SATG. Pero en el caso de la Corte Constitucional yo no tengo eso. No me vale una sentencia que obtengo del sistema de la Corte Constitucional como documento público. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, a través de sus propios reglamentos, es decir, a través de la norma, establece cómo se van a hacer públicas sus sentencias. Ahora, si yo tuviera un cuestionamiento respecto de la validez de ese documento, ahí sí puedo decir, yo cuestiono ese documento porque este documento está alterado, porque la Corte no dijo eso, porque le faltan 2 hojas, porque le faltan 3 hojas, lo que sea. Entonces, en ese caso sí, yo tendría la obligación que presentar un documento con los debidos respaldos, decir, no, el verdadero documento es este, y no aquel que me están presentando como copias simples. Porque lo que dicen algunos jueces es eso es copia simple. O sea que no vale lo que la Corte Constitucional publica en su propia página. Entonces ahí, ojo con eso, porque además estamos en un momento de las tecnologías
en los que todos tenemos acceso a esa tecnología y todos podemos verificar si efectivamente esa sentencia que yo estoy presentando, aunque sea obtenida de la página web, es una sentencia que guarda las características de ser obtenida de la propia institución. Ahora, hay otro elemento más. ¿Qué pasa con aquellos comunicados? Por ejemplo, vamos a suponer un comunicado de la empresa municipal de agua potable. Este comunicado donde yo estoy diciendo, por ejemplo, que la empresa municipal de agua potable está despidiendo a un grupo de trabajadores porque este grupo de trabajadores ha actuado al margen de la ley. Pero no hay firma. O sea, no aparece ni siquiera una firma, sino que abajo ponen empresa municipal de agua potable. Pero no hay ni siquiera una firma, que alguien ni siquiera dice gerente general, director de recursos humanos, sino un comunicado. Un comunicado. ¿Qué tipo de información es esa? Cuando está producido por una institución. O la información que se produce en el Twitter. O sea, hay instituciones, todas las instituciones públicas de este país tienen redes sociales. Y en la red social, les comento un caso. En la red social Twitter, la Corte Nacional de Justicia saca un comunicado. O la Fiscalía General del Estado saca un comunicado por la red social Twitter. ¿Qué tipo de información es esa? ¿Es información pública? Claro que sí, o al menos creo yo que deberíamos discutir respecto de si es información pública o no. ¿Y quién es el responsable? Pública sí, porque es producida por una institución pública. Ahora, lo que decía un juez de la Corte Nacional, nos decía la otra vez, sí, lo que pasa es que una es la Corte Nacional y otras son los jueces de la Corte Nacional. Entonces, nosotros no podemos ser responsables de lo que dice el Twitter. Entonces, ¿quién es responsable? El community manager del Twitter. Pero el community manager es un trabajador en relación de dependencia de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿ese es un comunicado público de la Corte Nacional de Justicia o no? Mi postura es que sí es un comunicado público de la Corte Nacional de Justicia. Ahí tenemos alguna dificultad con respecto a la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de eso? Yo digo, es la institución pública. Otra cosa es que este trabajador en concreto se haya excedido de sus límites, haya dicho mal, haya hecho mal, y eso ya tendrá responsabilidad él frente a su empleador. Es como si en una empresa privada, saco una comunicación, digo, a nombre de la empresa fulana de tal, voy a pagar, qué sé yo, tantos cientos de dólares por tal servicio o por tal ayuda, y después yo digo, no, como empresa eso no me responsabiliza porque eso lo hizo el community manager. No, es información que está generada por una institución pública y por tanto es información pública. Otra cuestión que también me parece a mí que es un tema que hay que discutir, el tema de los documentos con firma electrónica. Resulta que a mí me dan un documento con firma electrónica y ese documento tiene validez porque tiene la firma electrónica. Eso es lo que le da validez. El Ministerio de Trabajo me da a mí un montón de documentos con firma electrónica. Yo imprimo ese documento. Y este documento tiene una firma electrónica. Entonces, ¿vale? ¿Ese documento es público? O por el hecho de ser, como dicen algunos, copia simple, no es documento público. Yo creo que hay que distinguir. Una cosa es la copia simple de un documento que se firma físicamente. Entonces ahí sí podemos efectivamente decir, este no es el documento original, porque el documento original tiene una firma física y cualquier copia de ese documento con firma física ya no es original. Pero
cuando la tecnología introduce la firma electrónica, nosotros lo que estamos diciendo es que esa firma electrónica le está dando valor a ese documento. Por lo tanto, no es una copia simple de ese documento. Es una nueva o es un nuevo original de ese documento. Ahí podríamos discutir, alguien de ustedes podrá señalar que en realidad, que es además la solución que han encontrado los jueces, ¿no? Con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero digamos es una solución. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Considerando la ley de comercio electrónico, los jueces dicen, vea, lo que pasa es que para que tenga valor la firma electrónica, tiene que haber un documento en formato digital. Es decir, yo tengo que llevarle en un memory o tengo que abrir mi correo electrónico para que ahí se vea que efectivamente yo tengo el documento con la firma electrónica. Digamos, es una solución. Pero eso no convierte al documento que yo materialicé en una copia simple. ¿Por qué? Porque el instrumento, más bien dicho, el medio por el cual yo le materializo es eso, es la materialización. No es el tipo de documento. El documento seguirá siendo producido digitalmente. Y para eso yo tengo los mecanismos para verificar si esa firma electrónica es válida. Si yo tengo que esa firma electrónica es válida y no tengo cuestionamiento de la otra parte respecto del contenido, entonces yo no entiendo por qué razón se puede hablar de una copia simple. Es una materialización física, sí, en eso estamos de acuerdo. Y no es el formato inicial del documento, sí, el formato más que inicial, digamos, el formato digital del documento es uno y otra es la materialización física. Sí, pero eso no le convierte al documento en una copia simple, es la materialización del documento generado electrónicamente. Y se supone que yo puedo, a través de la verificación del QR, tener acceso al documento sin necesidad ni siquiera de pedir una certificación. Simplemente paso la aplicación por el QR y se me despliega el documento completo y yo puedo tranquilamente compararlo con el documento que ha sido presentado como materializado. Entonces, ese tema o estos temas relativos al papel de la tecnología en los documentos, cuando les hacen públicos, cuando no les hacen públicos a los documentos, es un tema cuyo debate no está desarrollado en nuestro país y que sin embargo cada vez más va a venir, va a ser más frecuente que nos enfrentemos a esa situación. Un tercer punto que me gustaría también, híjole, ya me estoy pensando, ya termino, es justamente qué pasa con los casos en los que se clasifica como secreta, como reservada, la información producida por los organismos de seguridad. Entonces, como dijimos, hay una reserva no solo para los datos personalísimos que están cobijados por la confidencialidad, sino también hay una reserva para aquellos casos en los que se pone en riesgo, podría ponerse en riesgo la seguridad nacional. Entonces, la Ley de Seguridad Pública tiene un artículo, el artículo 19, que dice lo siguiente: la Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad nacional, de seguridad podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva, la podrán calificar o clasificar como información secreta.
La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima, dice el artículo. El reglamento, la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada. Toda información clasificada como reservada y secreta será de libre acceso luego de transcurridos 5, 10 y 10 años respectivamente. Y es secretísima luego de, y si es secretísima luego de transcurridos 15 años. Es decir, hay cierta información que las entidades de seguridad pública pueden declarar como reservada, secreta y secretísima. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tendremos acceso en 5, 10 y 15 años a esa información. Sin embargo, hay un elemento aquí muy interesante que dice lo siguiente. En ejercicio de los derechos y garantías individuales, léase derechos humanos, en garantía de los derechos y garantías individuales, los ciudadanos podrán demandar a la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales. Es decir, aunque esté calificada de secreta, de reservada o de secretísima, yo puedo demandar a la Corte Constitucional para que desclasifique esa información cuando existen presunciones de violaciones de derechos humanos o cometimientos de actos ilegales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La Corte Constitucional no ha resuelto todavía, hay dos demandas de desclasificación, la una por el procedimiento que hizo el Departamento de Inteligencia de la Policía en contra de unos sindicalistas, y la otra por el caso del Banco del Pacífico. No, entonces 3 hay. El Banco del Pacífico, el tema del seguimiento a sindicalistas, y el tercero, que es el caso del comercio, de por qué no acudieron rápido a apoyar a los 3 periodistas que fueron secuestrados en la frontera. Entonces, en uno de estos casos ya se hizo la audiencia pública en la Corte Constitucional para la desclasificación, fueron los militares, fuimos la parte que estábamos demandando, pero después de la audiencia pública no se ha hecho ningún acto más. La idea era que la Corte Constitucional ordene la desclasificación porque hay graves presunciones de violaciones de derechos humanos y del cometimiento de actos ilegales. Yo hasta ahí haría mi presentación y si hubiera alguna pregunta quedo a disposición para las preguntas. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por acompañarnos con la ponencia el día de hoy. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. Las personas que deseen realizar las mismas pueden levantar la mano acá en la sala de Zoom. Tenemos la mano levantada del doctor Hugo Calle Cuesta. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Hugo Calle Aulestia. Aulestia. Buenas noches. Para la doctora Porras, una inquietud concreta. La acción de acceso a la información pública se entiende es para conseguir esta cuando en efecto se encuentre en dichas instituciones. La pregunta sería, ¿se debe demandar también a la par dentro de esa acción al representante de la de la Procuraduría General del Estado en razón de que es una acción en contra de una entidad estatal? Muchas gracias. Por lo general, sí. Sin embargo, sí, porque estamos hablando de que se trata de una entidad pública. Entonces, generalmente siempre se le demanda al titular de la organización y a la Procuraduría General del Estado. Muy amable, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado, por su pregunta. Doctora, desde redes sociales, Washington Moreno nos dice: estimada doctora, buenas noches. ¿Toda la documentación que se presente en una institución pública para participar en un concurso de merecimientos y oposición se vuelve pública? A ver, no le escuché bien a la pregunta, pero me parece que es
toda la información que entregaban los candidatos a un concurso de oposición y méritos para obtener algún cargo público, ¿no es cierto? Si se vuelve pública, sí. Sí, Esa correcto. es información pública. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando información para ocupar un cargo público y en ese caso la información, y más aún si es de un concurso, que es de concurso público de méritos y oposición, se vuelve pública. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, salvo aquellos datos personalísimos que están cobijados por el principio de confidencialidad. Por ejemplo, mi condición de salud. Por ejemplo, mi orientación sexual. Por ejemplo, mi condición económica. Por ejemplo, mis opciones religiosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son estas cosas que están cobijadas por el principio de confidencialidad? Todas aquellas sobre las cuales no se puede hacer o realizar distinciones, es decir, las del artículo 11, numeral 2. Entonces, si yo políticamente me siento inclinada hacia la izquierda o me siento inclinada hacia la derecha, ese no es un elemento que deba ser parte de de la información pública. Esa es mi libertad de conciencia. Si yo soy evangélica o soy católica, esa es parte de mi libertad de conciencia. Diferente es si yo he sido adherente, militante de un partido político. Eso es información pública, pero mi orientación política, mi orientación sexual, mi estado de salud, mi condición económica, eso es información reservada, perdón, confidencial. Pero mis declaraciones del impuesto a la renta, esa es información pública. Bien, muchas gracias, doctora. En el chat de Zoom, Marco Cajamarca nos dice, ¿qué sucede cuando un usuario nos solicita una información pública? Sin embargo, para proceder a contestar lo requerido, aplicamos el artículo 207 del COA en el término de 30 días y no el artículo 9 de la LOTAIB. ¿Qué se Muy refiere? buena pregunta, excelente pregunta. Ya, lo que pasa es que siempre se ha tratado de utilizar el artículo 207 del COA y no el artículo 9 de la LOTAIB. A ver, el artículo 9 de la LOTAIB es el artículo aplicable. ¿Por qué? Porque es la norma específica sobre sobre el tema del acceso a la información pública. Y el artículo 207, déjeme chequearle, aquí le tengo al COA, 49, 44, 33, 201, 97. Si nosotros vemos el artículo 207 del COA, se refiere al silencio administrativo. Esa es otra cuestión. Aquí tenemos que ser muy claros en decir, estamos tratando de derechos fundamentales. Entonces, no estamos tratando de no estamos tratando de la posibilidad de generar o acudir al silencio administrativo, que es una institución del ámbito administrativo, del derecho administrativo. Para discusión del derecho fundamental llamado acceso a la información pública, el que cabe es el artículo 9 de la LOTAIB. Entiendo perfectamente la pregunta, porque además es el argumento que suele llevar varias instituciones del sector público, diciendo, no, pero si a mí el 207 de la LOTAIB me da 30 días. Claro, cuando quiero hacer ejercicio del silencio administrativo. Por ahí un juez alguna vez le dio la razón a una entidad pública, pero eso fue inmediatamente corregido en apelación, y la mayoría de jueces le dicen, no, vea, o sea, por principio de competencia, de especialidad, aplica el artículo 9 de la ley de la LOTAIB. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Desde redes sociales nos hacen llegar muchos saludos desde distintos países de Sudamérica, igual de distintas ciudades de aquí del Ecuador. Muchísimas gracias por su ponencia, estimada doctora. En honor al tiempo le vamos a dar el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho por la invitación y lo que yo diría es
Nosotros tenemos enfrente un gran debate, que es el debate de cómo los medios tecnológicos están cambiando la manera del ejercicio del derecho y de la prueba. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un debate ahí importantísimo en lo que nos refiere a si son documentos públicos, qué valor tienen, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y me despido con mucho cariño, Damián. Muchísimas gracias, estimada doctora. Apreciado Fernando, igualmente, gracias por acompañarnos como moderador, por un compromiso que tenía. Alcancé a conectarme avanzada su conferencia, pero como siempre, pues ha estado impecable y siempre encantados de poder seguir aprendiendo de usted, querida doctora. Una vez más, gracias y pues será hasta una próxima ocasión. Gracias también, Fernando, por acompañarnos y el día de mañana continuaremos con el desarrollo del diplomado. Muy buenas noches, que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Buenas noches. Hasta mañana. Bien, muchas Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos.